Aguascalientes de última hora presentó la negociación del acuerdo comercial con México, y es que se pretendía dejar por fuera a los productos emblemáticos ecuatorianos, a los más importantes de la oferta exportable nacional, y vamos a conversar sobre este tema con Osvaldo Landázuri, analista económico, economista. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Se suponía que esta semana se cerraban los acuerdos, pero México de última hora se negaba al ingreso de camarón nacional a su territorio. Dicen estar protegiendo a más de 400.000 personas que se dedican en ese país a lo mismo, claro, con menos destrezas que los nuestros. Entonces, con ese escenario, ¿vale la pena insistir por un acuerdo? Yo creo, Lenin, que esto deja algunas lecciones. Lo primero, entender que esa burbuja en la que está viviendo el gobierno probablemente requiera una primera palabra que es fundamental, y es la planificación, la estrategia. No podemos salir a buscar acuerdos comerciales pensando que vamos a pedir un favor. Es decir, tenemos que ir a negociar esos acuerdos comerciales, tenemos que encontrar un equipo que esté preparado para aquello, evitar el poner estos plazos absurdos que en realidad lo que hacen es quitarle todavía más capacidad de negociación al país. Y por último, yo creo que el Ecuador ha dejado de tener un ministerio de producción desde hace años, y eso en resumen está atentando contra poder lograr que los productores ecuatorianos ingresen en cadenas de valor más largas a través de las negociaciones de origen. Es decir, hay un sinnúmero de lecciones aprendidas que son muy importantes, sobre todo pensando en lo que viene con China. Bueno, pero no es solo un asunto de gobierno. Los empresarios, los representantes de los distintos sectores están en cuartos adjuntos observando y participando indirectamente de la negociación. Sí, eso es cierto, pero también es verdad que esto ha sucedido ya en la última etapa de esta negociación. Yo creo que no es ninguna sorpresa que México esté luchando por sus intereses, que entre otras cosas son legítimos. Es decir, ellos están viendo que el camarón en Sinaloa es un asunto absolutamente delicado, no solo por el tema del empleo, sino además por el asunto del narcotráfico. Y el banano, Lenin, es un asunto que también lo alertamos desde hace varios años, diciéndole al gobierno que hacía falta una negociación muy bien estructurada, porque probablemente cuando usted ve lo que ha pasado con Centroamérica y México, se da cuenta que este país, es decir, México, no ha incluido el banano en ninguna de sus negociaciones con estos países. Entonces, ahí usted se da cuenta de que tampoco se trata de salir a buscar acuerdos comerciales incluso con países que ya los tiene, como pasó hace pocos días o pocas semanas con Argentina y con Uruguay. Es decir, hace falta una estrategia, una planificación, y el gobierno realmente no está escuchando las voces que le están haciendo ver a los acuerdos comerciales, además de como un asunto geopolítico, como un tema de negocios. Es decir, si usted no le va a vender los productos de estrella, no solo que es un mal negocio para el país, sino que además va a sentar un precedente horroroso para lo que pudiera venir adelante con China y con Corea o Japón o lo que sea. Justamente eso le quería preguntar, Osvaldo. Si dejamos por fuera un momento estos irritantes, ¿le conviene a Ecuador un acuerdo comercial con México para al menos tratar de equilibrar esa balanza comercial? A México no le vendemos casi nada. Lo que sucede, Lenin, es que si hay algo bueno de estar más tarde en esto de los acuerdos comerciales que otros países de América Latina, es aprender de lo que han pasado estos otros países. Y entonces una de las lecciones principales es entender qué economías a usted le complementan. Es decir, si usted mañana dice me voy a Haití y voy a tratar de hacer un acuerdo comercial, probablemente le agregue muy poco. En el caso mexicano, así como en el caso brasilero, hemos visto que las competencias de las ventajas comparativas que tienen esos países realmente chocan bastante con el nuestro. En esa línea entonces debíamos haber planificado una estrategia para entender, por ejemplo, que era primero Estados Unidos o México o China. Y digo yo esto, Lenin, porque realmente en política exterior y en negociaciones comerciales yo le he anticipado al gobierno, el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, usted debe elegir primero con quién. Hoy lo que estamos viendo es que México está reseteado para Estados Unidos. Por lo tanto, ven en los productos ecuatorianos no solo una amenaza interna, sino una amenaza para su exportación a Estados Unidos. Entonces, esos temas el gobierno realmente los está dejando de lado, y es fundamental que los considere. Muchos dicen es que se debe negociar bien, pero ¿qué es negociar bien, Osvaldo? Lo que sucede, Lenin, es que aquí tenemos un grupo de economistas que no están en la economía real.
Entonces, el negociar bien es entender que los acuerdos comerciales, primero, no son un fin, son un medio para lograr el bienestar de nuestra población. Segundo, que terminan siendo al final un ejercicio de transacción económica. Es decir, usted tiene que dejar los dogmas a un lado y entender cuánto voy a vender y cuánto voy a comprar. Entonces, si es que usted hace esos números, se va a dar cuenta que conviene ciertos países y otros conviene menos. Antes, en los años 90, se pensaba que la apertura comercial en sí misma iba a dinamizar el mercado, iba a dinamizar el empleo, y eso se ha visto que tiene verdades a medias, Lenin. Es decir, usted tiene que negociar adecuadamente pensando como un empresario, es decir, cuánto voy a comprar y cuánto voy a vender. El mensaje final, Lenin, es que este acuerdo, sin esos productos que deberían entrar ampliamente y efectivamente a México, simplemente no se puede cerrar, y el gobierno debe ser sensato para entender que esto es una realidad. Gracias por sus precisiones a Osvaldo Landázuri y por venir esta mañana acá a Contacto Directo. Un abrazo, Lenin, buenos días. Y así concluimos pues el programa, la edición de hoy. Continúan las noticias en Televistazo, en la comunidad.